Hola, muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí para retomar el canal de Un Remanente Volverá. Gracias a todos los que han podido ver las clases, las ir repasando, analizando, lo que está dedicando el tiempo que sea necesario para aprender más acerca de la profecía del fin de los tiempos. Tuvimos dos capítulos anteriores que fueron Isaías Preguntas y Respuestas, basado en isaiasinstitute.com, con una visión integral de lo que es el libro, con preguntas, con respuestas bastante contundentes, también basadas en las escrituras, para poder tener este empuje de seguir con la enseñanza, de seguir aprendiendo y ir aumentando el conocimiento. Finalmente esta vida es eso, es una ruta de ascenso, ya sea las cosas que hacemos en la vida diaria, como cada cosa del Evangelio. Estamos aquí en esta tierra para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Debemos descubrir por sí mismos muchísimo de las cosas que el Señor requiere, pero que en sí mismo Él promete que nos bendecirá abundantemente a través de nuestra diligencia. ¿Qué hay preparado para el día de hoy en el canal? Eh, Tenemos algunos respaldos con respecto al precursor de la segunda venida. También les invito a repasar el video antiguo que tengo en el canal que se llama el precursor o un precursor de la segunda venida, y donde en contexto vimos varias escrituras ahí, Ezequiel, Jeremías, y recuerdo que repasamos un texto de un estudio de un académico de BYU, el hermano Víctor L. Ludlow, con respecto al siervo y cómo esta figura existe en las escrituras, existe en la cultura santo en los últimos días, solamente que el poder definirla de qué personaje es al final, como dije en ese capítulo, algunos creen que Juan, otro el Señor mismo, otro que ya fue José Smith, eso no ha permitido que sea una figura preponderante en la enseñanza, ¿ya? Y que claramente la podamos tener más visible. Pero la figura existe, ya está en los manuales alguien que vendrá y preparará la venida del Señor. Entonces, la clase de hoy tiene como objetivo citas del siervo davídico, así es como se le conoce, por los primeros líderes. Y esto incluye básicamente profetas, la gran mayoría. Algunos apóstoles también, de la primera época o los primeros inicios de esta dispensación. ¿Ok? Entonces, es importante que una vez terminado esta clase puedan los que deseen complementarla con la que mencioné, que se llama un precursor de la segunda venida. A ver si la puedo mostrar acá, la busco rápido. Así la observan, saben de qué se está tratando o a la cual estoy tratando de guiar. Espérenme un segundo allí y les voy a compartir la pantalla. Ok, StreamYard. Perfecto. Y ahora sí, les voy a compartir rápidamente la pantalla para que puedan ver a qué video me estoy refiriendo, para que lo puedan enlazar. Compartir. Bueno, sería este de aquí, donde sale el Cristo con los brazos extendidos con la estatua que está en Salt Lake City. Este sería el video, ¿ya? Que pueden ir y que podríamos enlazar perfectamente con este, porque al menos las dos primeras citas que vamos a hacer hoy, que vamos a ver hoy, ya las vimos en su oportunidad en ese capítulo. Ok, partamos con la presentación y no podíamos ser menos que empezar con el mismo profeta José Smith. Sabemos que es un profeta de dispensación, es un profeta que fue llamado a abrir, a restaurar lo que se había perdido, a traer de vuelta todo lo que se necesitaba para preparar el mundo para la época final. Entonces es un profeta que está entre profetas, ¿cierto? Está al nivel de Enoch, de Noé, de Abraham, de Moisés, del mismo, no, mismo Adán, ¿cierto? Entonces es un profeta con ese nivel. Esta cita la vimos en el capítulo que le mencioné recién y dice lo siguiente. Tengo la foto del profeta y tengo los respaldos también de donde pueden ir a buscar estas citas. Vamos a repasarlo de esa manera, ¿ok? Vamos a ir cita a cita que estoy planteando, vamos a ver la fuente y vamos a ir avanzando.
Solamente el contexto, el objetivo, perdón, del capítulo es poder tener estas bases. Estas bases, así como está en el libro de Isaías, bajo los nombres en clave del siervo, donde también nosotros estamos ahí como parte del pueblo de Israel y como un paralelo de las cosas del futuro, que lo hemos visto a montones en el canal y casi cada capítulo lo repito. Vamos a también sentar bases de los primeros profetas de esta dispensación y algunos apóstoles que tenían clara esta figura del fin de los tiempos. ¿Ok? Entonces el profeta José Smith declaró lo siguiente: aunque David fue rey, nunca obtuvo el espíritu y el poder de Elías y la plenitud del sacerdocio y el sacerdocio que él recibió y el trono y el reino de David le han de ser quitados y dados a otro con el nombre de David en los últimos días, levantado de su linaje. Esta es una cita muy poderosa, está también en la enseñanza de los profetas, de los presidentes, cuando tocó la etapa que por calendario nos tocaba estudiar al profeta José Smith. Ok, la fuente, José Smith Paper, del año 1838-1856. Fui allí, lo encontré y acá abajo les dejo el escrito original. No se ve bien, parece un poco cuando indexamos un registro parecido, pero ahí está. ¿Okay? Esta es la primera cita y quién más. Como dije, para empezar, el profeta de la dispensación del fin de los tiempos, quien tiene las llaves de esta dispensación y todo lo que a él atañe. Un inicio fuerte y una base sólida, ¿cierto? No podemos negar estas cosas. Ese es el punto. Están allí, están en el baúl de los recuerdos donde puede estar, pero si están saliendo a la luz ahora, o alguien lo está llevando a luz, en este caso yo con todo el ánimo lo hago y lo seguiré haciendo, para aquellos que están siguiendo esta doctrina, esta enseñanza, que está en las escrituras, que está en los registros antiguos de los primeros profetas y apóstoles de esta dispensación. ¿Ok? El que quiera buscarlo va a encontrar, pero están saliendo a la luz. También es un tema peligroso a veces. Hablaba con unos amigos de que algunos también se autodeclaran esta figura, pero aún el Señor no ha dado su comisión porque su trabajo es muy relevante, es muy específico. ¿Okay? Uno de los puntos principales de esta figura es traer los registros ocultos, ya que no tenemos traducido, y otras funciones más. Y recogimiento de Israel, construir el templo, como lo vimos en la clase que les mencioné que podrían ir. Ok, primera cita, como dije, fuerte, contundente, el profeta José Smith. Esto también lo vimos en el capítulo que él mencioné, ya estoy redundando mucho en esto, pero lo repito, es de Orson Hyde, cuando él dedica Israel, Jerusalén, ¿cierto?, para la predicación. Y dice, tú, oh Señor, moviste una vez el corazón de Ciro para mostrar favor a Jerusalén y a sus hijos. Te complazcas ahora en inspirar los corazones de los reyes y los poderes de la tierra, para que miren con ojos amistosos hacia este lugar, y con el deseo de ver ejecutados tus justos propósitos en relación con él. Hazle saber que es tu beneplácito restaurar el reino a Israel, erigir Jerusalén como su capital y constituir a su pueblo en una nación y un gobierno distintos, con David, tu siervo, un descendiente de los lomos del antiguo David como rey. Orson Hyde, extracto de la oración dedicatoria de Jerusalén. ¿Dónde está? José Smith Papers, 1 de abril de 1842. Tenemos el respaldo de la búsqueda y asimismo aparece cuando lo buscamos en internet estos registros. ¿Ok? Muy parecido a lo del profeta, la parte final, ¿cierto? Del linaje de David y con David. Así como José Smith declara a otro con el nombre de David de los últimos días, levantó su linaje, ¿cierto? Orson Hyde en la oración dedicatoria dice lo mismo, con David, tu siervo, un descendiente de los lomos del antiguo David como rey. Entonces, ya partimos que al comienzo de esta pensación, la figura estaba presente para ellos. Este extracto es más largo del presidente John Taylor, de hecho es un análisis que él hace el 15 de febrero de 1842, que fue editado por el profeta José Smith, ¿cierto? Acerca de Ezequiel. Vamos a leerlo completo, vamos a darnos el tiempo
para poder analizarlo. Al menos son 3 o 4 diapositivas con John Taylor hablando de este asunto. Este pequeño extracto que está aquí en español está aquí en original, en inglés, en este recuadro como tipo recorte de diario, de periódico. ¿Qué dijo el presidente John Taylor con respecto a esta figura? Dijo, partió analizando Ezequiel 37, si no me equivoco. Dice Ezequiel, después de dar una descripción de la resurrección de la casa de Israel y la salida del palo de José, el libro de Mormón, y su unión con el palo de Judá, la Biblia, y también la restauración de la casa de Israel, que están en un estado de mortalidad, de vuelta a sus propias tierras, dice, ni se contaminarán más con sus cosas detestables y con ninguna de sus transgresiones, sino que yo los salvaré de todas sus moradas en las cuales pecaron, y los limpiaré. Así será mi pueblo y yo seré su Dios. Continuamos, siempre con el presidente John Taylor. Y mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Cierto? Estamos con Ezequiel 37, versículo 23 al 28. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis juicios y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que he dado a mi siervo Jacob, en la cual habitaron nuestros padres. Y habitarán en ella ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Además, haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Los colocaré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi tabernáculo estará con ellos. Sí, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. La cita anterior tiene una alusión particular a esa porción de los justos que permanecerán en la carne y morarán en la tierra y comerán el fruto de ella. Pero la diferencia es que Satanás será arrojado de la tierra y no tendrá poder para tentarlos o engañarlos. Todos ellos serán justos y no se contaminarán más. El Señor pondrá su santuario en medio de ellos y se multiplicarán y serán aumentados en número, lo cual continuarán haciendo durante el milenio. El hecho de que se multiplicarán y aumentarán muestra que estarán en un estado de mortalidad. Bueno, este es el análisis antes de llegar a la parte del siervo que está haciendo el presidente John Taylor con respecto a la escritura que leyó. ¿Ok? Para que vamos contextualizando lo que él está diciendo. Y no nos perdamos hasta la parte final, donde él remata este análisis. Aquí está. Según los profetas, el nombre de este rey será David, no el patriarca David, que era hijo de Jesé, que está en inglés, que sería Isaí, ¿cierto? Como están las escrituras, sino un descendiente literal suyo. Algunos suponen que el salmista David, resucitará de su tumba y volverá a reinar sobre Israel. Pero nosotros consideramos que esta es una de las ideas más irracionales que se pueden proponer. Sin duda será resucitado de entre los muertos a su debido tiempo, pero no para desempeñar el papel de príncipe en medio de Israel que permanece en la carne. Tampoco ninguno de los patriarcas desempeñará el papel de rey terrenal, aunque reinarán con Cristo. De hecho, no tenemos ninguna razón para creer que el propio Cristo actuará en gran medida como rey o sacerdote terrenal. Entonces, estas palabras son del presidente John Taylor, analizando la cita anterior. Dice claramente que quien haga esta misión final es alguien mortal, que va a ascender muy rápidamente a la presencia de Dios para adquirir todos los poderes que necesita para restaurar la casa de Israel. Entonces, descarta, obviamente, cualquier patriarca anterior, considerando a José Smith, Abraham, Noé, Enoch, Moisés, ¿cierto? Adán, que venga a desempeñar esta tarea, inclusive al mismo Señor. Repito, no tenemos ninguna razón para creer que el propio Cristo actuará en gran medida como rey o sacerdote terrenal. Es incoherente que supongamos que los santos inmortales, que son glorificados, estarán perpetuamente confinados en medio de los mortales. El hecho de que se diga que reinará en la tierra no es razón,
para que digamos que estarán constantemente entre los santos mortales. La idea es que la tierra estará bajo el control de Cristo y de los santos glorificados. Y Cristo reinará virtualmente sobre toda la tierra. Y este David estará sujeto a él. Entonces, él está abajo, ¿cierto? Él presta funciones, obviamente especiales, bajo Jehová. Es por eso que a veces me cuesta entender por qué se resiste tanto esta figura. O el hecho que no sea, como digo, tan común, no deja de ser real y verdadero, que existe y verídico. Y por eso yo presento estas pruebas, pero para que el buscador sincero también las lleve al Señor y pregunte por sí mismo: ¿esta figura será de esta manera? ¿Si será el mismo Señor quien realizará todo? Pero trabaja bajo las funciones del Salvador. ¿Qué mejor? No viene a reemplazar al Señor, no viene a reemplazar a José Smith, a Juan el Amado, ni a los tres nefitas, ni a quienes realizarán cosas durante la etapa final. ¿Me entienden, mis queridos hermanos y hermanas, a lo que quiero llegar con esta figura? Que a veces se resiste, pero muchas veces ocurre por lo mismo, porque hay personas que se han alzado como el siervo que ya apareció y empiezan a desviar a la gente. Por eso un estudio acabado, una búsqueda sincera de entender cómo funciona él, es importante para no ser engañado. Vamos a seguir. ¿Dónde quedé ya? Los santos redimidos reinarán en la tierra y quizás tengan en muchos aspectos autoridad sobre los mortales. No deseamos que se entienda que habrá una separación total o completa entre los mortales y los inmortales, pero el objeto de las observaciones precedentes es mostrar la distinción de privilegios. Bueno, él también analiza todo, el presidente John Taylor, un poco más acerca de esta dinámica de seres en ascenso, con seres que ya han logrado su medida de creación, ha logrado su salvación y exaltación incluso. ¿Ok? Tenemos el respaldo, 15 de febrero de 1842, editado por José Smith. Ese sería en el Times and Season, se llamaba. ¿Ok? Respaldado también. Otro profeta de los primeros de esta dispensación, hablando de la misma figura. Este me costó buscar bien el respaldo, pero ya lo ocupé en el anterior. Más tenemos Doctrina y Convenio 85, versículo 7, que habla de este poderoso y fuerte. Es al estilo de Brigham Young, directo, claro, específico, y siempre fue así él. Hermanos, esta iglesia será llevada al borde mismo del infierno por los líderes de este pueblo. Entonces Dios levantará al poderoso y fuerte, del que se habla en la sección 85 de Doctrina y Convenio, versículo 7, para salvar y redimir a esta iglesia. ¿Por qué salvar y redimir? Porque Él viene y ministra entre nosotros. Su misión principal es entre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la primogenitura de Efraín. Todos lo sabemos. Nadie puede negar eso tampoco. Todos sabemos la misión de Efraín para el fin de los tiempos. Y es liderar el recogimiento de Israel. Y Él viene a organizar esto. Y de aquí, de este grupo, viene a escoger los siervos, que son los mismos siervos de la alegoría del olivo, cuando el amo de la viña le dice al siervo que llame a nuevos siervos. Son los mismos reyes y reinas de los gentiles, de Isaías y del libro de Mormón, y así como los 144.000. ¿Okay? Una gran base de ese grupo de siervos especiales salen de esta iglesia, de su iglesia, la iglesia del Señor. Solamente que a través del canal y todos con la mano en el corazón puede dar cuenta que lo único que he mencionado es que estamos en un patrón cíclico, estamos en un bucle, en un ciclo repetitivo de eventos que vivió cada pueblo al cual se le dio el convenio. ¿Podemos negar eso? Tampoco lo podemos negar. Las escrituras son claras. ¿Cierto? Tengo un capítulo también al respecto cuando dije madurando para la iniquidad, una advertencia profética antes del fin. Todo es cíclico. ¿Ok? En base a eso, se hace necesario que este poderoso y fuerte venga para salvar y levantar, seguir el propósito de la iglesia. Esto que tengo aquí es una entrevista que tuvo el doctor Paulson con David Whitmer, ¿ya? Uno de los testigos.
Y le pregunta varias cosas. Esto está en el Deseret News sobre el viernes, agosto 16 de 1878. Y tengo acá también donde dice correspondence en inglés, un pequeño extracto, apenas lo pude recortar y pegar, pero para respaldar todo lo que estoy mostrando. En amarillo puse todo lo Dr. Paulson y en celeste David Whitmer. Este sería más o menos un extracto de la entrevista. ¿Dónde están las placas ahora? Las planchas, ¿cierto? De oro. David Whitmer responde, en una cueva donde el ángel las ha escondido, hasta que llegue el momento en que las planchas que están selladas sean traducidas. Dios todavía levantará un poderoso, que hará su trabajo hasta que esté terminado y Jesús venga otra vez. Las planchas están selladas, tienen que ser traducidas, ¿cierto? La porción del libro de Mormón que está sellada, y que Dios levantará a uno para hacer ese trabajo, ¿cierto? Hasta que esté terminado y Jesús pueda venir otra vez. El Señor no viene hasta que alguien le termine la obra y le prepare el camino. Lo tenemos muy claro. Dr. Paulson dice, ¿dónde está esa cueva? David Whitmer responde, en el estado de Nueva York. Dr. Paulson repite, en la colina de Cumora. David Whitmer, no, pero no muy lejos de ese lugar. Luego pregunta al Dr. Paulson, ¿cuándo se construirá el templo de Independence? El templo de Missouri, el gran templo profetizado. David Whitmer responde, justo después de que termine la gran tribulación. Ya vimos en este canal 4 fases ante la segunda venida y cómo esto se va, ¿cierto?, avanzando, va en ascenso. También para que lo puedan repasar. Repito, respondió David Whitmer, justo después de que termine la gran tribulación. Y el doctor Paulson, ¿qué quiere decir con eso?, le pregunta. Y David Whitmer responde, una guerra civil más sangrienta y cruel que la rebelión será el aplastamiento de esta nación. Sabemos de qué nación está hablando, de dónde era David Whitmer, de dónde era José Smith. Tiempo en el cual la segunda gran obra tiene que ser hecha. Una obra como la que hizo José Smith. Y la traducción de las planchas selladas y la paz en todas partes. ¿Se entienden? ¿Cómo con estos registros validamos lo que hemos visto en el canal? Lo que he tratado de ayudarles a poder buscar por sí mismos. De que es una obra fundacional la restauración del profeta José Smith. Pero es una obra aún por ocurrir. ¿Por quién? Por este fuerte y poderoso. Él tiene que traducir las planchas selladas. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta figura con los líderes actuales, con esta línea? Que eso es lo que nos cuesta entender. No lo sé, no lo sé, hermanos. Pero el Señor, así como Samuel en la manita vino de la nada y nadie lo conocía, y vino y predicó al pueblo y después desapareció, así como Abinadí también llegando, ¿ok? Y aún así no lo sé, no lo sé, soy sincero. Pero esto no tiene por qué generar ningún tipo de disonancia ni nada al respecto. El Señor dice que este vendrá, ¿cierto? Vendrá de una manera y cómo se interrelaciona con nuestros líderes actuales, profetas, no lo sé. Ok, terminamos el respaldo. Una entrevista del Dr. Paulson con David Whitmer, impresa en el Deseret News, ¿cierto? El día viernes 16 de agosto de 1878. Ya finalizando el video, tenemos esta cita del presidente Spencer W. Kimball acerca de el glorioso futuro y que tendrán los lamanitas. Recordemos que el libro de Mormón tiene un público objetivo y el primero y el más importante son los lamanitas. Por esto mismo, el presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente: los lamanitas deben elevarse en majestad y poder. Debemos esperar el día en que serán blancos y deleitosos, compartiendo las libertades y las bendiciones que nosotros disfrutamos, cuando tendrán seguridad económica, cultura, refinamiento y educación, cuando operarán granjas y negocios e industrias y estarán ocupados en las profesiones y en la enseñanza, cuando se organicen en barrios y estacas de Sion, proporcionando gran parte de su propio liderazgo,
cuando construyen, ocupen y llenen los templos, y sirvan en ellos como los nativos están sirviendo ahora en el templo de Hawái, donde el año pasado encontré todo el servicio dirigido por ellos y hecho perfectamente. Y en el día cuando su profeta vendrá, uno se levantará, poderoso entre ellos, siendo un instrumento en las manos de Dios, con gran fe, para hacer grandes maravillas. Spencer W. Kimball, Conference Reports, octubre 1947, página 22, está el respaldo. También menciona esta figura. Entonces, no podemos desconocer, este es el original del artículo del presidente Kimball. No podemos, no lo hagan, no abran el corazón y estén dispuestos a dejarse guiar. Este es el capítulo para hoy. ¿Ya? Me encantó, me gustó prepararlo, buscar la información para poder compartir con ustedes acerca de esta figura. Vamos a tratar de ir avanzando un poco con la figura del siervo, ya más en las escrituras y algunos títulos, buscando escrituras base y específicas, ¿ya? Para que vamos a conocer mejor. Es clave conocer esta figura porque es el precursor del Señor, tal como Juan el Bautista, antes de su nacimiento del Salvador, él también tiene un precursor ante su segunda venida, en su retorno. Así que, estimados hermanos y hermanas, les agradezco, repasen todo lo que necesiten, dejen en la caja de comentarios si tienen alguna sugerencia de algún tema también que les guste profundizar o no les quedó muy claro, háganlo con confianza. Así que de mi parte me despido y que tengan una muy, muy, muy linda semana. Así que adiós.